Muy bien, hermano, buenas tardes a todos, buenos días, ahí del otro lado del océano. Un saludo a cada uno, que Dios os bendiga mucho y os confirme, conforte, nos anime, nos esfuerce a todos por lo que va quedando del camino, el trecho que falta recorrer todavía, que en toda carrera, el último tramo, los últimos metros son los más difíciles, cuando el cansancio abruma, y bueno, y es cuanto más fortaleza necesitamos, pero es cuando las fuerzas son menores, así que espiritualmente confiamos en la potencia de Dios y en la sabiduría de Dios para estas cosas. El día viernes, hermanos, y esta mañana, en el audio que hemos enviado de lo de la mañana aquí en Barcelona, estuvimos viendo algunos aspectos que hacen a la vida de desobediencia, ¿eh? La desobediencia, el gran problema de todos los siglos, desde el Edén, ¿ya? Desde el Edén ese fue el problema. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y ahí tenemos la tragedia de toda la humanidad, que fue tan grande la desobediencia y tan grande el pecado y tan grande el caos, tan grande la condenación, que tuvo que intervenir el mismo Señor para resolver el tema. Dios tuvo que participar directamente en el plan de la redención, directamente y activamente. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, desde la perspectiva de la desobediencia, es un problema de todas las edades, de todas las dispensaciones, de todos los pueblos, lenguas, razas, naciones. Por eso, las sociedades antiguas, medianas, modernas, las últimas, se rigen obviamente, por leyes que establecen o intentan establecer el orden para que se pueda vivir. En medio del desorden, pero con un desorden más organizado, que es lo que estamos viviendo. Desorden en algunos lugares un poco más organizado que otros. Pero orden no existe en ninguna parte del mundo. Y bueno, y ese el fruto de aquella semilla de desobediencia de Adán, y todos estamos infectados, todos nos hemos contagiado del mismo virus espiritual del desorden. Bueno, y en esa situación, la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis condena la desobediencia, bendice la obediencia, advierte de las consecuencias de la desobediencia a través de toda la escritura, advierte, las muestra y las señala, para que conozcamos la advertencia y veamos el final. Y el final es siempre el mismo, porque la obediencia debe ser la misma y porque la advertencia por parte del Señor es la misma. Entonces, todo el proceso se repite a través de las edades. Y veíamos el viernes, cuando Israel pide un rey, Saúl, el Señor le advierte, cuidado, de los derechos que va a tener el rey sobre el pueblo, durísimos, durísimos, tenía prácticamente autoridad sobre todo y sobre todos. A pesar de eso, el pueblo dijo, no, queremos un rey, como la demás gente, como la demás nación. Tuvieron el rey. Y hicimos un sencillo repaso esta mañana de la desobediencia, de Edén y todo lo que viene después hasta culminar en ese periodo de los jueces, donde se piden reyes, un rey. Eso está en el audio de la mañana, por eso no lo vamos a hacer otra vez ahora. Pero sí está en el audio que hemos enviado. Y queremos ir detenernos un poquito ahora en el rey que pidieron, Saúl, y cómo a Saúl le fue dicho algo.
para que hiciera. Y cuando se dice que hay que hacer algo, eso implica lo que no hay que hacer también. Las dos cosas. Y por ejemplo, vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 10, que es cuando ahí tenemos, cuando Samuel unge a Saúl, cuando es ungido por rey sobre Israel. Pero en el versículo 8 le dice el profeta Samuel, 10:8 de primero de Samuel. Esto es lo que le dijo Samuel a Saúl. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudó Dios su corazón y todas estas señales acaecieron en aquel día. Bueno, tiene mandamiento claro, ¿no? El verso 8, bajarás a Gilgal, pero en forma especial, la última parte del versículo dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Luego tenemos que directamente en el capítulo 13, tenemos ahí la tragedia de la desobediencia de Saúl. Hemos leído el mandamiento y ahora vamos a ver qué es lo que hace Saúl. Para ir al tema específico y ganar tiempo, tenemos en el 13:8, primer libro de Samuel 13, verso 8, hablando de Saúl, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Esto es lo que tenía que hacer el profeta. Esto es lo que iba a ofrecer el profeta. Espera que yo venga para hacer esto. Se pone nervioso, se pone inquieto el rey y dice, traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Como parece que Samuel no venía, Saúl dijo que hay que hacer algo y vamos a hacer porque este hombre no viene. Y ya que él no viene, pues lo haré yo. Verso 10. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Micmas, me dije, me lo dije a mí mismo, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí está la sentencia. La sentencia a la desobediencia del rey. Y le dice claramente el hecho de que locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Mas ahora, verso 14, tu reino no será durable. Esto acaba, está diciendo, esto tiene fin.
Y dice además, Jehová se ha buscado varón según su corazón. El Señor ya tenía en ese tiempo la decisión tomada de que sustituiría David a Saúl, porque Dios lo determinó, porque Dios ya se había buscado un hombre de acuerdo a su corazón. Un hombre que tuvo muchos errores, dirá alguien. Sí, sí, bien. David también. Pero tuvo algo de lo cual el Señor no dijo de nadie, que era un hombre de acuerdo a su corazón. Un varón según su corazón. Un varón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Que se equivocó? Sí, pero confesó, se arrepintió, lloró y se apartó de su pecado. Por eso tenemos, entre otros, el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento de David, de una situación muy dura, muy triste, muy grave. Primer punto, primera desobediencia y cuando alguien no hace lo que tiene que hacer y hace lo que no debe hacer, debió esperar, eso es lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que no debía hacer? Ofrecer holocaustos, que es una tarea del profeta Samuel, no de él. Recuerda que lo mismo hizo el rey Usías y quedó leproso, porque tomó la función sacerdotal sobre sus hombros. Él era rey, pero no sacerdote. Y tomó la función sacerdotal, hizo lo que los sacerdotes tenían que hacer y Dios lo hirió de lepra vitalicia. Murió leproso el rey Usías. Bueno, aquí tenemos primer punto. No olvidemos, hermano, Dios ordena algo y ahí hay dos opciones. O se obedece o se desobedece. Claro, esto es muy sencillo y todo el mundo estamos de acuerdo. Pero la desobediencia, si bien el Señor en su misericordia que confiesa y se aparta alcanza misericordia, sí, claro que sí. Pero las consecuencias son inevitables. Son inevitables. David se arrepintió, confesó, sí, y reconoció su pecado, sí, y Dios lo perdonó, claro que sí. Pero las consecuencias siguieron en sus hijos y en su familia, inevitablemente. Frente a esta situación, tenemos que ya Saúl acá es el primer anticipo de que es desechado. Tu reino, dice, no será durable, le dijo el Señor. Pero en el capítulo 15 tenemos otra actitud de Saúl que es digna de destacarse. Porque el Señor lo sabe, pero todavía Saúl es rey. Y en el capítulo 15, tenemos acá, desde el versículo 1 al 9, dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruirás en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Este es el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace Saúl? A medias. Y una obediencia a medias es desobediencia. Porque tenemos, para ir al tema, que desde el versículo 22, perdón, vamos a leer desde antes, vamos a leer desde el 10 en adelante también, porque nos ubica en lo que hizo este hombre. Dice, en verso 7, dije 10 y es el 7, perdón. Y Saúl hirió a Amalec desde Avilá hasta llegar a Sur, que está en la frontera de Egipto.
y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco, destruyeron. Verso 10. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel. Y luego, directamente, viene el verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Qué hipocresía. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, le dijo Saúl. Le dijo, liquida todo, pero le perdonó la vida al rey, lo mejor del ganado, lo guardó y destruyó lo que no servía para nada, lo que era flaco, lo que era vil, ese ganado que ya capaz a animales enfermos. Dios le dijo todo y Saúl hizo una parte. Y dice, yo he guardado, yo he cumplido, dice el verso 13 del capítulo 15, he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué afirmación. He cumplido, como decir, he obedecido la orden de Dios. Pero Samuel entonces dijo, pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. No había quedado nada de ganado, está diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué están convalidos los ganados? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No dijo mi Dios. A Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo, di. Y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y envióte Jehová en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Primero, dice, el pueblo perdonó. No, señor Saúl, el rey es usted. El rey es usted. La palabra de Dios viene a través de los profetas de Jehová, a través de todas las épocas en el Antiguo Testamento. Los reyes de Israel y de Judá, de los dos reinos, tenían la responsabilidad civil, política y militar. Pero la parte espiritual era de los profetas y de los sacerdotes. Entonces, el mandamiento de Dios le fue dado al rey, no al pueblo, al rey. Y el rey debería haber actuado en función del mandamiento que recibe de Dios y dar la orden al pueblo de lo que había que hacer. Entonces ahora viene este señor, el rey, y dice, no, el pueblo perdonó, en el verso 15. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Esto es terrible, Jehová, tu Dios. Mas lo demás lo destruimos. Perdonó lo mejor de la vaca para sacrificarlas a Jehová. No se puede sacrificar y ofrecer desobediencia. ¿No le dijo que guardara nada para sacrificio? Y por otra parte, tiene el coraje de decir, para ofrecerlas a Jehová,
tu, tu Dios, que no es el de Saúl, no, no. Por lo que dice, por lo que dice, alguien diría, a lo mejor se equivocó, no, en ese terreno no hay error. Porque además Dios registra exactamente que dice tu Dios y no dice mi Dios. Y Dios lo registra. No se le escapó, no es un error. Es una condición del corazón del rey Saúl, que lo lleva a semejante desobediencia. Por eso en el verso 22 dice, Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente este es un texto muy conocido. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es la desobediencia deliberada. La desobediencia que dice, vamos a desobedecer. Es una desobediencia fría, calculada, decidida, vocacionada a desobedecer. Eso es la rebelión. Pero dice que la desobediencia en ese grado de obstinación, en el grado de rebelión, es como un pecado de adivinación. Terrible, ¿eh? El pecado de adivinación también es lo que hizo Saúl cuando fue a visitar a la pitonisa de Endor. Eso fue un culto espiritista, así de fácil. Y la rebelión, así, Dios la pone a la misma altura y al mismo nivel que el pecado de adivinación. Alguien dice, no, eso jamás. No, que Dios me libre. Sí, gracias a Dios, por supuesto. Que Dios nos libre de participar en semejante abominación y meternos bajo la potestad directa de Satanás. No, adivinación no. Detesto a los adivinos, dice la gente. Algunos, otros no, otros consultan. Detesto a los adivinos. Pero cada vez que hay una rebelión de estas características, es como haber ido a consultar un adivino o haber comprado un periódico, un diario para consultar el horóscopo. Que no se debe consultar ni en broma los horóscopos. ¿Sí? Cuidado, ahora el que dice, no, yo solo para saber, no. Porque descendemos al terreno del infierno. Toda la idolatría de los horóscopos, toda la idolatría espiritista, de espíritus y de colores y vestimentas y adivinación y cuidado, está unido a los horóscopos. Y es una de las industrias de mayor rentabilidad hoy día. Porque la gente quiere conocer qué es lo que va a pasar. Ahora, si le dicen lo que la Biblia dice que va a pasar, ya no, eso es lo que dice. No pasa nada. Algunos tienen sus consultores del porvenir, que son demonios directamente instalados para engañar a multitudes. Algunos llamados grandes hombres en el mundo, antes de tomar decisiones de gobierno, consultan horóscopos y consultan sus asesores del futuro. Y entonces toman las medidas gubernamentales. Bueno, acá dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, el infringir. El infringir es pasar por arriba de lo que dice la palabra y dice, bueno, pero yo no lo veo tan así. No, yo pienso que no está mal, porque ¿no?
como no lo veo mal, eso es infringir. Y dice que es como ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, así también te ha desechado que no seas rey. Es la segunda vez que se lo dice. La primera, cuando ofreció pacíficos y sacrificios, y le dijo, tu reino no será durable. Ya se ha elegido un varón de acuerdo a su corazón. Y acá lo reafirma, y Dios le da esta oportunidad para que Saúl muestre, porque alguien diría, pero ¿cómo? ¿Ya no se lo había dicho? Sí. ¿Y por qué otra vez? Sí, porque Dios quiere poner al manifiesto, así sobre la mesa, toda la condición espiritual de este hombre. Y cuando se desobedece, no, una desobediencia, la situación no queda igual que la anterior. Cuando se desobedece, la segunda desobediencia se cae más profundo que la anterior. Y la otra más profundo. Y la otra más profundo. Hasta hundirse en la miseria, hundirse en la inmundicia, en la desesperación y tocar fondo. Porque tenemos esta situación, empieza con no espera a que venga Samuel, ahora no hace lo que Dios le dice y después va a consultar a una mujer que es un demonio, la pitonisa de Endor. ¿Cómo se llegó a aquello? Gradualmente. ¿Eh? Gradualmente. Entonces tenemos la situación donde desobedece. Pero vamos al capítulo 16 y ahí tenemos a Samuel, ya en proceso de llegar a la casa de Isaí, que era el papá de David. Y en el capítulo 16, vamos al verso 1, dice, y dijo Jehová a Samuel, porque ya aquí se acabó, diciendo, se acabó Saúl. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem. Isaí es el padre de David. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar a Jehová he venido. Miren lo que dice ahora, hermanos. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y ungirme haz al que yo te dijere, le dice el Señor. Recuerda que vimos en primera de Samuel 18 que Samuel le dijo, quédate ahí, yo vendré y te diré lo que hay que hacer. Acá, el Señor le dice a Samuel, en el verso 3 que hemos leído, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Es decir, es una forma de decir, cuidado, no hagas nada hasta que yo te diga. Porque a su vez, y ungirme has al que yo te dijere. Pero el verso 5 dice, cuando llega a casa de Isaí, le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Al frente del verso 4, y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová, dijo el profeta Samuel. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él dijo a Eliab, él vio a Eliab y dijo, esto lo dice el profeta Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Manos,
otro principio básico. Samuel casi que se equivoca, porque cuando vio al primero de los hijos de Isaí, que se llamaba Eliab, dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Dios le dijo, no, no mires a su parecer, es decir, tenía un parecer como Saúl también, un hombre que, buen aspecto, buena presencia, como un porte real. Y este hombre también tiene un parecer que dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Es decir, que era un hombre de un físico respetable, algo que, bueno, para llevar las vestimentas reales estaba aprobado por los ojos de los hombres. Dijo, no. Y dice, fíjese, no mires a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira. ¿Qué es lo que miramos los hombres, hermanos? Lo que está delante de nuestros ojos. Mas Jehová mira el corazón. Principio básico, básico, básico. Casi que se equivoca, ¿eh? Samuel. Y Dios lo libró. Porque Samuel llegó a declarar, porque lo que dice acá, delante de Jehová está su ungido. Cuando trajeron a Eliab. No, 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 no mires a su parecer, no mires a su estatura, no mires lo que es, porque yo lo desecho. Entonces empieza a llamar a los demás. Entonces llamó a Isaí, el papá de David, llamó a Abinadab, otro de sus hijos, hízolo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samna, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Es decir, que Dios le confirmó, ninguno de estos, le confirmó al profeta. Como cuando casi se equivoca y Dios le dice no en el primero, Samuel aprendió a oír y a consultar adentro al Señor. ¿Es este? No, dijo el Señor, decía, no, este tampoco. Este, no, este tampoco. Y cuando pasaron sus hijos, dice, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿se han acabado los mozos? Es decir, que no hay más. Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. ¿Qué diferencia, eh? Cuando le dijo, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Quédate ahí, yo te lo voy a decir. Y se lo dijo. Y le libró del error. Si fuera por Samuel, hubiera ungido a Eliab. Porque Samuel era un hombre nada más también. Pero cuidado, un hombre de Dios. Un hombre que sabía oír. Un hombre que sabía cuando adentro era, no, este no. Y cuando Dios adentro decía no, se acabó. Automáticamente paró ahí. Pero después Dios le iba diciendo, y cuando pasaron todos, dice, no, no ha escogido Jehová a ninguno de estos. Pero había uno que tenía este oficio, apacentaba las ovejas. El menor. Envía por él, dijo Samuel. Envía, mándalo a buscar. Interesante, hermanos. El peligro de elegir según lo que se ve. Cuando el Señor encomienda una obra,
Él enseña lo que se ha de hacer, siempre. No encomienda una obra, no encomienda una tarea y después deja librado al hombre o a la mujer a su creatividad, a su sabiduría, a su percepción. No, 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 no. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más, donde el Señor le da todos los elementos para que no erre. Porque Él asume siempre la responsabilidad de que yo te diré lo que hay que hacer. Pero si el hombre se sale de debajo de ese refugio y sale a hacer lo que le parece que tiene que hacer, porque los tiempos de Dios no son los de los hombres, los momentos de Dios no coinciden con los momentos de los hombres, y el hombre ve que se va la hora y que se va el tiempo y que algo hay que hacer, y hace algo terriblemente mal. ¿Mm? Porque lo que hace no va a coincidir con lo que Dios tenía previsto hacer. Y para terminar, hermanos, quería comparar sencillamente algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el que vimos esta mañana, paramos con los hermanos, Mateo 17, simplemente compararlo nada más, ¿eh? No vamos a entrar en él. Mateo 17, tenemos ahí, desde el verso 24, si después lo quieren leer y tomar nota del 24 al 27, cuando reclaman el pago de impuestos al maestro y el Señor envía a Pedro a pescar y le dice que el primer pez que tome con su anzuelo va a encontrar en su boca un estatero, que era una moneda de circulación corriente en aquellos días, y le dice, ve y paga por mí y por ti. Esto es lo que Dios le dice a Pedro que haga. Y decíamos esta mañana, a Pedro no quiso otro método, ni buscó otras cosas, ni en vez de ir a pescar fue y consiguió dinero por otro lado. No, porque esto es lo que Dios le dijo que había que hacer. Y Pedro fue e hizo esto, porque es lo que tenemos la aprobación de Dios y no tenemos ningún comentario del Señor de que Pedro no lo haya hecho. Pero luego tenemos en Mateo 26, 17, otro caso, hermanos, otro caso, donde consultan y Dios habla. Mateo 26, 17, ya están preparando la última Pascua. Mateo 26, 17. Y el primer día de la fiesta de la Pascua, perdón, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, ahora, hicieron la pregunta, ahora el Señor contesta, id a la ciudad, cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Versículo 19, los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y aparejaron la Pascua porque hablaron con el hombre indicado, en el lugar indicado y en la forma que el Señor estableció. Y no hubo que corregir nada porque cuando llegó el Señor ahí estaba todo preparado. Luego Marcos menciona lo mismo, pero agrega otro detalle importante. Marcos 14, 12. Marcos 14, 12 dice, y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía dos de sus discípulos el Señor y les dice, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezado para nosotros allí. El lugar estaba preparado. Había que preparar los elementos para la Pascua. Los detalles que Dios da. Seguid. Vais a encontrar un hombre, que dice acá, que lleva un cántaro de agua.
seguidle. Luego te hacer seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice dónde está el aposento. Y él os mostrará algo que ya está preparado. El señor tenía todo preparado ya. Lo único que hicieron los discípulos fue confirmar lo que Dios dijo y se cumplió tal cual. Y encontraron un cenáculo ya preparado, todo pronto, y ellos aderezaron la Pascua para comer allí. Detalle importante, hacer como Dios dice. ¿Mm? No, pero tenemos otro lugar que queda un poco más cerca. No. ¿Cuánto tiempo le siguieron a este hombre? Porque dice, veréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Cuánto? ¿5 minutos andando? ¿7, 10, 15, 20? ¿Cuánto? No lo sé, no lo dice. Pero donde entrare, seguirle hasta que el lugar donde entra. Dice que tarea más sencilla. Van y ven un hombre con el cántaro, ahí está el del cántaro, hay que seguirlo. Y nada, lo siguen, lo por un lado, lo siguen, por el otro, lo siguen. Y cuando entra, al hombre de la casa le dice, ¿dónde está el cenáculo? ¿Dónde está el lugar preparado? Y él nos va a mostrar un gran lugar, un gran cenáculo ahí, aparejar allí. Imagínense si sale a buscar un lugar más cerca, un lugar con un poco más de luz, un poco más ventilado, un poquito. La cosa es que generalmente nos gusta buscar, porque somos muy creativos. Siempre cambiamos la orden al Señor. Encontraron el lugar perfecto. Y luego tenemos en el libro de los Hechos 2 versículos más. Hechos capítulo 1. Hechos 1, en el versículo 4. Y estando juntos, los discípulos ahí, estando juntos, les mandó, es un mandamiento, es una orden, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. El descenso del Espíritu Santo. Esperad. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén. Y en su momento descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Hermanos, tenemos el tema ahí muy sencillo. Mandó que se, mira qué cosa más sencilla. Se quedan en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y Señor, por mucho tiempo. Porque yo tendría que ir a Besaida, dijo uno, y yo tendría que ir cerca de Belén porque tengo otras cosas que hacer. No, no hay registro de preguntas. Dijo, mandó que se quedaran y se quedaron. Y para terminar, en Hechos 9:6, ahí tenemos otro hombre, Saulo, camino a Damasco, que hace una pregunta también, el 9:6 de Hechos. Él, haciendo referencia a Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Mira qué sencillo. Estaba al suelo, levántate. No veía nada, lo tuvieron que llevar de la mano. Pero bueno, una forma de entrar en la ciudad también. Él venía a caballo y entró de la mano. La diferencia es importante. Lo bajó del caballo y lo puso dependiente de que otro le llevara de la mano, a un Saulo de Tarso, que iba con cartas y letras de los sacerdotes. Un hombre importante según los hombres. Bueno, no le dijo bájate del animal, bájate del caballo. No, no. Cuando vio estaba en el suelo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Bien. Entonces la respuesta es muy sencilla. Simplemente tú te levantas, entras en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Mire qué mandamiento sencillo. Esto lo entiende un niño. Le obedecer, hermano. Cuando Dios dice algo.
Cuando da un mandamiento, no importa si lo entendemos bien, si, si, si nos damos cuenta, como, no, 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 no estamos para darnos cuenta, es para hacer como Dios dice, lo que Dios dice, como Dios dice, donde Dios dice y cuando Dios dice, todo. El qué, el cómo y el cuándo. El qué es lo que dice, el cómo son los tiempos y el cuándo también los tiempos y los tiempos determinan también el, el qué y determina el lugar, determina el dónde. El caso del cenáculo es muy claro. Vas a seguir, ese es el qué, encontrarás un hombre que va con un cántaro de agua, lo seguirás hasta donde entra, ahí está el dónde, el cómo, bueno, el cenáculo ya está preparado y hay que preparar ahora lo que falta para la Pascua. Todo pronto. En Dios está todo pronto. Cuando empieza la creatividad humana y empezamos a modificar las cosas, porque a mí me gusta así, porque a mí me gusta así, fueron dos discípulos, ¿no? Imagina que uno dice, no, es muy lejos, no, es muy cerca. No, yo conozco un vecino que tiene un lugar que es muy lindo, yo conozco ese lugar. Vamos mejor más al otro lado. Después le decimos al Señor que encontramos un lugar mejor y lo cambiamos de lugar. Fueron a donde dijo el Señor y el cenáculo ya estaba aderezado, ya estaba preparado todo. La sabiduría de Dios ya había dispuesto todas las cosas. Lo único que tenían que hacer ahora, bueno, las Pascuas, el pan sin levadura, el cordero, todas esas cosas que se necesitaban para comer la Pascua. Pan sin levadura y las hierbas amargas y todo lo que Moisés había enseñado en el Éxodo capítulo 12. Hermanos, termino con esto. La obediencia a los métodos de Dios, a los tiempos de Dios y a las formas de Dios. La obediencia a eso está garantizado el éxito, porque Dios no se ha equivocado ni tuvo que corregir. No llegaron allá y después el hombre no estaba y fueron a buscar el burrito para que entrara en Jerusalén, que desatarlo y traerlo y llegaron allá y el animal no estaba porque se lo había llevado otro. No, 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 no. Y volvieron, no estaba el animal, no, sí estaba, estaba como dijo el Señor. Y en nuestras vidas todas las cosas están como dice el Señor. Y si no están, es porque las hemos cambiado. Si no, no puede no coincidir. Estarán como Él dijo. Y es mejor que estén como Él dijo y que no estén como yo digo, porque si están como yo digo, eso seguramente va a haber que cambiarlo todo porque no va a funcionar. Un saludo a todos, firmes en la obediencia, adelante en el Señor, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Hasta pronto, hermanos. Dios os bendiga mucho.